hicieron. Bueno, qué bueno que es poder estar contentos en un tiempo donde la gente está nerviosa, está preocupada. Nosotros somos del Señor y tenemos otros pensamientos. Esta semana hablaba con algunos hermanos en Cristo, no de acá, de alguna otra congregación, y me preocupaba en cierta forma el nerviosismo, la seriedad o la desesperación que tenían de un lado y otro, pero inclinados a llamar a que se vote sí o sí a un candidato, porque si no ganaba ese candidato iba a ser un desastre, perdíamos todo. Lo llamativo era que de los dos lados que pasara, o sea, simpatizantes de un lado o simpatizantes del otro lado, todos veían en la victoria del otro el desastre, ¿no? El desastre. Y creían y estaban absolutamente convencidos de que aún para nosotros podía ser un desastre el resultado de la elección, gane quien gane. Y yo veía esa desesperación tan genuina en algunos que me daba pena. Me daba pena por un lado y también me preocupaba por el otro. Me llamaba a pensar hasta qué punto nosotros como hijos del Señor tenemos que pensar o creer que una elección o un gobierno o una medida económica o un posible rumbo económico que pueda afectar al país es tan determinante para nuestra vida. ¿Qué muestra eso? ¿Qué evidencia eso? Porque si yo creo que mi vida está tan determinada por el resultado de una elección, mi vida cristiana está en problemas realmente. Está en problemas. Y eso hizo que el Señor pusiera en mi corazón ampliar un poquito o continuar un poquito algunas cosas que tuvimos la oportunidad de compartir el domingo pasado. El domingo pasado yo pensaba en el mensaje como un tiempo donde el Señor nos llamaba a creer en milagros, a creer en milagros, en la posibilidad de un milagro, en un propósito de sanidad que tenía el Señor para nosotros como personas, como iglesia y como país también. Veía que el Señor tiene un propósito de sanidad para nosotros. Y en este tiempo y en este día de elecciones, que no podemos abstraernos completamente, tenemos que entender que nosotros como hijos del Señor sabemos que el Señor también tiene un propósito de sanidad para nuestra tierra. Y que ese propósito de sanidad que el Señor tiene para nuestra tierra no está tan determinado porque gane Massa o gane Milei. Ni está perdido porque no ganó Bullrich. No importa el candidato que tiene, que gane una elección. El propósito de sanidad que tiene el Señor para nuestra tierra va a estar movido por nosotros como hijos de Dios, como agentes de cambio, por nuestra influencia en la sociedad, porque el Señor nos trajo para influir. Y hermano, como hijos del Señor no podemos estar tan metidos o creídos en que un resultado de elección va a ser el que determine nuestro destino, ni económico, ni moral, ni de nuestras libertades y demás. Nosotros somos hijos del Señor. Y hermano, hoy quiero que te vayas convencido de acá de que también como país, porque yo lo creo, el Señor tiene un propósito de sanidad. De sanidad. No quiero que nos dejemos llevar por la desesperanza. Y es muy fácil dejarse llevar por la desesperanza. Ayer estuvimos, después les voy a contar un poquito, por primera vez después de mucho tiempo participando de una reunión de una familia, de una fiestita de cumpleaños. Y fue muy emocionante para mí porque después de un año tan difícil fue la primera vez que pude estar charlando con otros matrimonios y demás. Y fue hermoso para mí ver eso, ¿no? Fue hermoso. Esta semana la hematóloga me confirmó que no hay un solo resto de la enfermedad en mí. No hay nada más, se fue todo. Y ayer estábamos ahí comiendo algo en un patio y decía, Señor, ¿cuántas simples cosas dejamos pasar o vemos como normales y son tan importantes, ¿no? Son tan importantes. Y hablábamos un poco de esto. Claro, yo estaba ahí y le decía a Marcelita de camino, digo, papi, me incomoda un poco ir a este lugar. ¿Y por qué? Y porque yo no quiero ser yo seguramente voy a entrar y voy a ser, bueno, todos me van a saludar y van a venir a ver cómo estoy, porque yo soy el enfermo. Yo no soy el enfermo. No me gusta ser el enfermo. Yo siempre me gusta ser sano. Aún en esto, digo, yo soy un hombre sano atravesando una enfermedad. No quiero que todos me vengan a ver. Pero después lo disfruté en cierta forma, ¿no? Porque digo, bueno, si te van a ver y te van a decir cosas lindas es porque te quieren. Así que traté de sacar ese chip de la cabeza y valorar
el que los amigos vengan a preguntarme y ver cómo estoy, ¿no? Pero hablábamos un poco de esto, de este día de hoy. Uno no podía dejar de hablar de este día de hoy y lo que hablábamos era un poco de esto. Che, no dejemos que nos contagie tanto la negatividad de la sociedad. No dejes que te contagie tanto lo negativo. En la semana muchas veces nos descubrimos con Marce hablando de la situación actual con una visión muy negativa, porque uno también se deja llevar. Y vemos que no hay futuro para esto, no hay futuro para aquello, y las chicas ojalá pudieran irse a Europa cuando se reciban, y qué sé yo, porque acá todo es negro. Y ojo, pará, nosotros somos hijos del Señor. No podemos entrar en este pensamiento tan negativo, porque este pensamiento tan negativo nos quita el ver nuestra dependencia del Señor y que es el Señor el que realmente maneja nuestras cosas. No quiero que nos dejemos llevar por este pesimismo general que hay. El domingo pasado compartíamos un pasaje en el Evangelio según San Mateo que nos hablaba acerca del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Vamos a leerlo de nuevo para que lo puedas recordar, porque uno se olvida a veces, ¿no? Uno se olvida. A veces uno dice, no, nos vamos a acordar toda la semana, pero después nos olvidamos un poco los pasajes. Nos acordamos algunas cosas. Mateo capítulo 4, desde el versículo 23 en adelante, acá el apóstol está contando acerca del ministerio del Señor Jesús. Y dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea y dice que hacía estas cosas, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Así que dice la palabra del Señor que esto es lo que hacía el Señor Jesús cuando estaba en la tierra. Y la palabra del Señor nos dice que Él nos dejó para que siguiéramos sus pisadas. Entonces, ¿para qué nos dejó el Señor Jesús en la tierra a nosotros? Si es para seguirle, para hablar cosas negativas acerca de la situación política, para tener una visión pesimista del futuro, para creernos nosotros mismos que estamos condenados porque si gana uno es un desastre para un lado o si gana otro es un desastre para otro lado. El Señor, dice la palabra del Señor, que viajaba por toda la Galilea, o sea, cada lugar que iba el Señor hacía estas tres cosas. Y nosotros vamos a lugares, hacía estas tres cosas. Por un lado, enseñaba. Él llevaba lo que la palabra del Señor decía a la gente. Eso era lo primero que hacía el Señor. Lo segundo, anunciaba la buena noticia del reino. Esto es lo que hacía el Señor. El Señor donde iba, contaba buenas noticias. Contaba buenas noticias. Hermano, como hijos del Señor, el Señor quiere que seas una persona, un hombre, una mujer, atractivo para los demás. Y si nosotros vamos permanentemente con una visión negativa de las cosas que pasan, no vamos a tener algo que los demás quieran tener. Entonces, ¿qué conversamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, compañeros de oficina, o en el lugar donde viajamos, donde nos toca estar? ¿Tenemos un mensaje negativo igual que el de ellos? ¿O nosotros contamos algo bueno que el Señor quiere hacer porque sabemos que el Señor lo puede hacer? El Señor dice que iba por las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino y decía otra cosa más. Sanaba de la gente toda clase de enfermedad y dolencia. Esto es lo que hacía el Señor. Y dice la palabra del Señor que nos dejó acá para que nosotros sigamos sus pisadas. Quiere decir que nuestra influencia en la gente puede sanar la realidad negativa que está viviendo la gente. La presencia de un cristiano en una oficina hace mejor la oficina. La presencia de un cristiano en una aula de facultad hace mejor esa aula de facultad. La presencia de un cristiano en un barrio hace mejor el barrio, el edificio, el barrio, la cuadra, cada cosa. Hermanos, no dejemos que nuestra influencia se disipe. La palabra del Señor dice que nosotros somos sal y luz en el mundo. Y la sal y la luz influyen en lo que pasa con los demás. Y si dice el Señor que, la palabra de Dios, que el Señor iba enseñando, iba anunciando que había cosas buenas que podían pasar. Claro, la gente dice, no, porque si gana Massa, todo va a seguir tan mal como ahora. O si gana Milei, se va todo al tacho porque es un loco. ¿Vieron que todo está mal? O sea, gane uno, no hay esperanza. ¿Y nosotros vamos a ir a decir lo mismo? No, nosotros tenemos que ir y contarle a la gente que si el Señor Jesús gana en la vida de cada uno, las cosas pueden ser diferentes. Y el Señor Jesús tenía enfermedad alrededor, pero dice la palabra del Señor que donde iba el Señor, la gente que estaba enferma se sanaba. Y la que tenía dolencias se curaba.
O sea, el que estaba triste, el que estaba deprimido, el que estaba angustiado, el que estaba asustado, el que estaba preocupado por el futuro, cuando veía al Señor Jesús, esas cosas se le iban. Se le iban. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús influía, el Señor Jesús transformaba. Y fíjate lo que dice después. Las noticias acerca de Él corrieron y llegaron lejos. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él lo sanaba a todos, cualquiera sea la enfermedad. Las noticias acerca de Él corrieron. Y numerosas multitudes, dice el final del pasaje, lo seguían por todas partes. Por todas partes. Y a mí no deja de llenarme de asombro esto y no deja de motivarme a que esto sea lo que se produzca en mí. Hoy, por alguna otra circunstancia, llegamos muy temprano, tomamos una especie de desayunito porque calculamos mal el tiempo positivamente, ¿no? Porque pensábamos que íbamos a llegar justo, porque Marce vota en un lugar, yo voto en otro, tenemos que venir de La Reja para acá. Y la realidad es que en menos de una hora habíamos viajado de La Reja a Capital, había votado Marce en La Reja y habíamos votado Ceci y yo acá. Todo en 50 minutos, no sé cómo hicimos. Espero que cuando lleguen las fotomultas no me dé cuenta cómo hicimos, ¿no? Pero no, vinimos a velocidad normal, porque sobre todo cuando manejo yo el auto de Marce, me recuerda, despacio, despacio, ahí está. Así que bueno, ahí está. Pero no, veníamos normal, y tardamos muy poco. Y hablábamos algunas cositas y yo le decía en un momento a una de mis chicas, mira, además de ser bueno, uno tiene que saber venderse, ¿eh? No venderse en cuanto a transar, sino saber mostrar que uno es bueno, que los demás vean que sos bueno. Porque a veces uno, aún como hijo del Señor, no estamos en un lugar y decimos, somos buenitos y estamos ahí, somos buenitos, pero no nos ve nadie, ¿no? Somos buenitos. Hablaba de esto a través de la hija de un amigo que fue a un lugar a comprar algo y charló con el vendedor, le contó un poco qué capacidades tenía, qué había estudiado, simplemente por lo que había ido a comprar. Y el vendedor le dijo, che, si tenés este titulito, tráeme el currículum porque si tenés ganas trabajás acá. ¿No? Tenía un título en inglés, la chica, un título en inglés. Y yo le decía a Ceci, ¿ves, papá? Además de ser bueno, uno tiene que saber venderse a los demás, tiene que saber mostrar que sos bueno, que te tienen que ver. Y a veces nosotros como hijos del Señor también estamos en un lugar y simplemente no somos malos. Simplemente no somos malos. Pero no siendo malos nada más, no hacemos nada. No somos de influencia. Está bueno esto, tenerlo en cuenta. Simplemente con no ser malo, no cumplimos nuestra misión como hijos del Señor. El Señor nos dejó acá en la tierra simplemente para que no seamos malos. El cristiano no es simplemente alguien que es bueno. El cristiano es alguien que modifica la realidad del lugar donde estás. Ese es el cristiano. Entonces, cuando Mati y Juan y Gonza y el resto de los muchachos vayan a un lugar, no van a hacer simplemente que las chicas se codeen y digan, mirá, llegó. No les digo porque pasaba conmigo. Cada vez que yo llegaba a un lugar, las chicas se alborotaban todas. Decían, llegó el gordo este. Pero no. Pero se alborotaban, no. Pero es verdad, un cristiano no está simplemente para llegar. Un cristiano está para modificar el lugar donde está. Entonces, cuando llegamos nosotros a un lugar, la gente tiene que vernos atractivos. Entonces, cambiemos esta visión del cristiano. El cristiano no es solamente un buenito, el cristiano es un influyente. El cristiano es un influyente. El cristiano es alguien que modifica la realidad donde está. Entonces, ¿el país tiene posibilidades de pudrirse? Sí, tiene muchas posibilidades de pudrirse. Pero también tiene muchas posibilidades de que los pequeños lugares donde nosotros estamos mejoren. Mejoren. Y nosotros vamos a hacer que nuestro lugar mejore. Y tenés que lograr que cuando vos estés en un lugar, la gente te vea atractivo. Tan atractivo que le cuente a otros que acá hay alguien que tiene algo bueno para decir. Y suele pasar. Te puedo asegurar que suele pasar. Suele pasar. No trato de no ser autorreferencial, pero el Señor hizo muchas cosas importantes en mi vida en este tiempo de tratamiento.
Estoy haciendo todavía algunas sesiones más de esta quimioterapia que voy los días martes, me queda un mes. Y tengo algunas bendiciones que cuando estoy en el box con las venas enchufadas ahí a la manguerita, me vienen a visitar los enfermeros y enfermeras que estuvieron atendiéndome cuando estuve aislado. Vienen y dicen, ay, no nos podemos olvidar de vos, porque ahora en tu pieza hay alguien que la está pasando tan mal, y nos acordamos cuando estabas vos, viste que todo era distinto, podíamos ir a charlar un poco, y claro, siempre tenías algo bueno para decir. Yo digo, bueno, mirá, Señor, puedo quedar alguna influencia, ¿no? Así que estamos ahí modificando la realidad de un lugar que es triste, que es triste. Adita conoce, no es irte a poner la vacuna de la gripe, es compliquete, es compliquete. Oremos también por Mabelita, que ahora se está yendo pobre, pero que está empezando un tratamiento también complicado. Sabemos que el Señor hace maravillas, pero que complicado es complicado. Complicado es complicado. Bueno, así que el Señor iba por todos lados y era influyente en todos lados. El Señor, cuando habló de su propio ministerio, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió, como decíamos el domingo pasado, a dar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a los pobres. Hermano, el cristiano lleva buenas noticias. No nos dejemos contagiar por el pesimismo general que hay. A dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año favorable del Señor. Y esto el Señor me lo puso en el corazón el domingo pasado y lo vuelvo a contar ahora a ustedes. Hermanos, podemos estar atravesando un tiempo difícil, pero para los hijos del Señor es el año favorable del Señor. Yo no sé qué año vendrá para el mundo el año que viene en algunas cosas, pero para los hijos del Señor es el año favorable del Señor. Porque nuestro camino lo abre el Señor. Y el Señor es poderoso, el Señor nos ama, el Señor tiene un buen propósito, el Señor murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, vino a traernos libertad, vino a sacarnos de un reino malo, a trasladarnos al reino de su amado Hijo. Dice que su reino es justicia, paz y gozo. Así que es un año favorable y es el año que tenemos que contar. Pero claro, todo viene de decisiones. Todo viene de decisiones. Esta semana escribía algo basado en el hijo pródigo. No sé si alguno lo llegó a leer. Basado en el hijo pródigo. Y hablábamos acerca de las decisiones que vienen como resultado de sacar a Dios del lugar que tiene que estar en nuestra vida. Y decía este pasaje en el Evangelio según San Lucas, cuando el Señor está hablando acerca de 3 pérdidas. Y si después lo quieren ver en el contexto, el Señor primero comienza hablando de la moneda perdida, de la oveja perdida, y después acerca del hombre perdido, ¿no? Y lo que significaba. Y dice este pasaje, Lucas capítulo 15, versículo 11, dice también que el Señor contaba, un hombre tenía 2 hijos. Después lo pueden buscar o ahora como quieran, Lucas 15, 11. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. No muchos días después, dice la palabra del Señor, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Vamos a ir viendo después algunos puntos especiales del relato que nos van a llevar a entender algunas cosas, ¿no? Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, comenzó a faltarle, y se arrimó a los ciudadanos de la tierra. ¿Se acuerdan el pasaje, no? Dice, uno lo envió a su hacienda para que apaciente cerdos. Y él tenía tanta hambre que dijo, bueno, en la casa de mi viejo no falta nada. Y yo estoy acá. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Dice, voy a volver, me voy a parar, voy a volver y voy a decirle, Padre, pequé contra el cielo, contra ti. Y sabemos todo lo hermoso que pasó, ¿no? Cuando él tomó la decisión de ponerse de pie y caminar, y ir y arrancar, volvió, se arrepintió, el Padre lo restauró. Y hay algunas cosas que son lindas para tener en cuenta en este tiempo. Dice la palabra de Dios que una decisión marcó el destino de esta persona, ¿no? Hoy estamos en día de decisiones. La primera decisión, la que marcó el destino de todo fue esta. Dame lo mío, me voy, y se fue. ¿Sabes cuál fue la decisión? Alejarse del Padre.
Esta fue la decisión que derivó toda la hecatombe final en su vida. Este muchacho lo primero que hizo fue decidir alejarse de su papá. Y fue una decisión que tomó mucho antes de dejar la casa. Hubo un momento en que la llevó a la realidad, ¿no? La concretó. Dice, bueno, evidentemente fue, habló con el papá y dijo, papá, me voy de acá. Dame lo mío que me voy. Pero mucho antes él se había alejado del papá. Dame lo que me corresponde y me voy. Él decidió alejar al papá de su vida. Él eligió dejar al padre de lado de sus decisiones, dejar al padre de lado de su camino, dejar al padre de lado de la forma en que él vivía, del lugar donde estaba. Él sacó al padre de su lugar. Y dice que este sacar al padre de su lugar trajo problemas. El primer problema que trajo es un problema familiar, disolución familiar. Qué tremendo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde la familia se rompe. La familia se rompe. Y acá la palabra de Dios nos muestra que lo primero que hizo este muchacho en su corazón fue dejar de lado al padre. Y cuando él dejó de lado la autoridad del padre, la familia se rompió. Empezó a haber problemas con el hermano, empezó a haber problemas con su propio padre, empezó a haber problemas en la armonía general de la casa. El primer resultado de alejar al padre fue esta disolución familiar. El segundo problema que hubo fue un problema moral. Fíjate lo que pasa en la Argentina, ¿no? Cuando la gente decide sacar a Dios como autoridad, empieza a haber problemas en las familias se rompen, las familias empiezan a hablarse de no, hay muchos tipos de familia, que acá, que allá, pero la realidad es que todo mal. Lo segundo que pasa es problemas morales. Él empezó a gastar en prostitutas. Empezó a haber un problema moral en su vida. ¿Por qué? Por dejar la autoridad del padre. Qué tremendo, ¿no? Mirá si no vivimos en una sociedad que necesita que nosotros como cristianos seamos de influencia. El tercer problema que se empezó a plantear fue un problema de administración. Cuando nosotros estábamos en España con Marce, nos decían siempre lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que vosotros estéis así si Argentina es un país rico? ¿No lo escuchaste eso alguna vez? Dice, ¿cómo puede ser que estén como están si ustedes tienen de todo? Y nosotros le decíamos, mira, no es un país rico, es un país con recursos, pero no es un país rico. ¿Y por qué? Porque se sacó a Dios de autoridad. Y lo que pasa en el país pasa también en la vida de cada uno de nosotros. Así que primero empezó a haber problemas de familia. ¿Por qué? Por perder la autoridad del padre. Después empezó a haber problemas morales. Este muchacho empezó a gastar en prostitutas, dice la palabra de Dios. El tercer problema que hubo fue un problema de administración. Dice él, malgastó sus bienes. Malgastó sus bienes. Fíjate si no es importante influir en nuestro país para que Dios tenga el lugar que tiene que tener. Cuando Dios no está en el lugar que tiene que estar, la familia se rompe, la moral se destruye, no importa que haya riqueza, empieza a haber problemas de administración, aún habiendo recursos. Y después empiezan a faltar recursos. Dice la palabra que después empezó a faltarle la plata. Claro, primero dejó la casa del padre con los bolsillos llenos, pero después se vaciaron los bolsillos. Los recursos se le fueron, así que problemas de familia, problemas de moral, problemas de administración y después problemas de recursos. Problemas de recursos. ¿Y todo por qué? Por dejar la casa del padre, por sacar al padre de su lugar. El cuarto problema fue opresión y dependencia de abusadores. Cuando él dejó la casa de papá, empezó a depender de algunos que abusaban de su poder sobre él. Dice que se acercó a buscar ayuda y en lugar de ayudarlo, lo mandaban a cuidar cerdos, a comer basura de chancho. Y un muchacho preparado, un muchacho estudiado, un muchacho con buena formación, terminó cuidando chanchos y deseando comer la comida de los chanchos. ¿Qué motivó todo eso? El haber dejado el lugar del Padre. Hoy Argentina elige, ¿no? Hoy Argentina elige.
Y creo que todos sabemos que si Argentina deja la casa del Padre, si Argentina no tiene en cuenta a Dios como autoridad, vamos a tener problemas en las familias, vamos a tener problemas en la moral, vamos a tener problemas de administración, no importa los recursos que tenga el país, vamos a tener faltas de recursos y también abusadores van a abusar del país. También van a explotarnos, también van a sacarnos cosas, esté quien esté. Porque eso no pasa porque gobierno sea gobierno. Eso pasa simplemente porque nuestro país no tiene a Dios. Ayer, en el cumpleaños de Bianca, que ahí estuvimos, de una nena que se llama Bianca, hija de un matrimonio que queremos mucho, en un momento hablábamos con los muchachos y qué podíamos hablar día antes de las elecciones, y hablábamos de elecciones, hablábamos de quién va a ganar, de quién vas a votar, hablábamos algo de política, hablábamos algo de economía, pero gracias a Dios terminamos hablando de esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde influyen estas elecciones en nuestra vida como hijos del Señor? Y hermano, hoy quiero que vos te preguntes esto, lo mismo que me pregunto yo, lo mismo que trato de llevar a casa, ¿no? ¿Hasta dónde influye esto? ¿Hasta dónde es tan importante? ¿Hasta dónde vamos a permitir que las noticias económicas o de cosas que diga el noticiero van a determinar el estado de ánimo de nuestra casa, van a determinar la paz de nuestro hogar, van a determinar la seguridad de nuestra provisión para el futuro? Y la palabra de Dios nos dice que tenemos la manija de todo esto en la respuesta que vamos a dar. Ayer le hablaba con los muchachos y yo les decía, chicos, eran chicos como yo, ¿no? Perdón, pero le decía chicos, ahí está. Porque alguno era más grande que yo, era más grande, alguno más chico. Le decían, chicos, tenemos que terminar con esta barrera de los dos mundos que vivimos a veces, ¿no? Vivimos como en una dicotomía. Somos 100% cristianos dentro de la iglesia, pero también vivimos sujetos a las mismas normas y estándares que marcan la paz de los corazones fuera de la iglesia. Entonces acá estamos todos esperanzados y cuando salimos de acá estamos 100% negativos porque pensamos que estamos completamente metidos y dependientes de lo que pasa alrededor. Y por eso estamos esclavos de miedos, dependientes de hombres, sujetos a temores. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús hablaba y decía, mi reino no es de este mundo. ¿Qué dijo el Señor? Mi reino no es de este mundo. Y dice la palabra de Dios que Él nos sacó del reino donde nosotros estábamos acá y nos trasladó a otro reino. Y Él dice, mi reino no es de acá. Y Él dijo en su oración de San Juan 17, dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No son de acá. Y se refería a nosotros. Y Él siguió diciendo, el apóstol Pablo en Filipenses recoge esto y dice, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, Él dice, vuestro Padre sabe de qué tienen ustedes necesidad. ¿Vos creés eso? Amén. Yo creo que el Señor sabe qué cosas necesito. El Señor sabe qué me va a hacer falta. El Señor sabe qué compromisos de pago tengo este año y el año que viene. El Señor sabe cómo están nuestros negocios. Sabe todas las cosas. Y el Señor dice que Él provee para nuestra necesidad. Y el Señor dice que los incrédulos se la pasan temiendo esas cosas. Y querido hermano, hoy yo quiero declarar mi fe en el Señor Jesús. Hoy hay elecciones. Claro que puse una boleta en el sobre. Puse una boleta. La que me pareció mejor o menos peor, no sé. Puse una. Vos también habrás puesto, si votaste, alguna boleta en el sobre. Pero cuidado. No saquemos a Dios de la autoridad de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia. No corramos a Dios de saber que de Él dependemos. No nos olvidemos que el Señor dice, mi reino es de allá, no es de acá, y ustedes no pertenecen acá. Vivimos acá, circunstancialmente estamos acá. Alguna influencia va a tener el que gane en nosotros, va a determinar algunas cosas, pero no va a manejar que a vos te falte o no te falte.
no va a decidir si vos comés o no comés, si vas a tener un lugar para vivir o no vas a tener un lugar para vivir. Eso depende del Señor. Eso depende del Señor. Y el Señor te dice, yo sé de que vos tenés necesidad, aún antes de que me lo pidas. No tengas miedo, porque tener miedo es de incrédulo. Tener miedo es de incrédulo. Así que cada vez que tememos, cada vez que nos asustamos, cada vez que estamos realmente angustiados por lo que puede pasar, estamos sacando nuestra confianza del Señor y poniéndola en el gobierno de turno. Y como hijos del Señor, esta mañana yo quiero que te vayas de acá diciendo, Señor, gane quien gane, a mí no me falta nada porque me lo prometés vos. Si mañana la gente está desesperada y tira cascotes, piedra, o está asustada, o dice lo que sea, yo voy a estar tranquilo igual, porque vos me prometiste proveer para mis necesidades y vos no cambiás. Y vos no cambiás. Vos sabés de que tengo necesidad. Yo vivo en Argentina, pero no soy de acá. Mi ciudadanía está en el cielo. Mi ciudadanía está en el cielo. Y si el diablo nos robó algo, el Señor lo quiere restituir esta mañana. Tal vez el enemigo nos robó la paz. ¿Te acordás que el domingo pasado hablábamos de Mefiboset? Y decíamos que David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Jonatán? Lo voy a ir a buscar y le voy a devolver todo lo que la vida, la tristeza, la guerra, la violencia, la economía le robó. Yo se lo voy a devolver en honor a la promesa que le hice a su papá. Y va a comer para siempre en mi mesa. El Señor Jesús también quiere restituirnos esta mañana si el enemigo nos robó algo de paz. Nos robó tranquilidad, nos robó seguridad, nos robó certeza. El Señor también quiere y puede restituirnos. Pero claro, todo depende también de decisiones nuestras, ¿no? Como de quién vamos a poner la boleta en el sobre, también tenemos que decidir quién va a ser la fuente de autoridad en nuestra vida. También tenemos que decidir en quién vamos a confiar, también vamos a decidir en quién vamos a creer, sabiendo que si sacamos a Dios, las cosas no son buenas, pero si ponemos a Dios, las cosas van a ser hermosas porque estamos en el tiempo favorable del Señor. Yo voy a invitarte a orar esta mañana antes de cantar un poquito más para despedirnos. Y vamos a orar poniendo nuestra confianza en el Señor de nuevo. Vamos a decirle, Señor, yo quiero confiar en vos. Voy a declarar, los músicos vienen, pasan. Ahí está. Tenemos unos músicos tan lindos muchachos que hasta yo los miro cuando me hacen gestos. Pasamos, los miro. Miren qué músicos tenemos. Empezando por Moirita. Van en escala de lindura hasta Marce, mira que va a ser la más linda de todas. Y vamos a poner nuestra confianza en el Señor esta mañana. Y vamos a declararle al Señor, más allá de lo que pase, vamos a confiar en vos. Vamos a confiar en vos. Pero también, hermano, vamos a tomar un compromiso de influencia. ¿Te parece? El Señor dice que caminaba y donde iba el Señor contaba. Por un lado enseñaba, decía cómo son las cosas. Como hijos del Señor tenemos que decirle a la gente cómo son las cosas para que ellos sepan. Pero también vamos a contar la buena noticia del reino del Señor. Y como dice la palabra del Señor, donde iba el Señor, el que estaba enfermo se sanaba. El que estaba enfermo se sanaba. El que estaba atribulado se le iba a la tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor influía donde estaba. Y nos dijo a nosotros, seguimos sus pisadas. ¿Querés orar esta mañana? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo voy a declarar mi confianza en vos. Y si vine medio asustado o temeroso por qué va a pasar mañana, saco ese temor afuera y creo en vos. Creo en vos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios bendito, queremos darte gracias, Señor, esta mañana porque tú has venido a influir en nuestra vida de una forma tal que pueda transformar nuestra tibieza, nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestro miedo, pueda transformarlo en algo bueno, aún para los demás. No solo para nosotros, sino para los demás. Queremos pedirte perdón también, Señor, porque nuestra falta de seguridad también evidencia a veces falta de fe. Hoy queremos declarar nuestra fe en ti y queremos proponernos ser de influencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Una cosita más y ya cantamos. El domingo que viene no nos van a ver. Vamos a estar visitando una congregación hermana que nos invitó a compartir la palabra. Así que no se preocupen, porque la última vez, pobre, nos preguntaban el lunes siguiente qué nos pasó, Lucita. Vamos a estar visitando una congregación, pero estamos todo bien. Ahí está.
Esta palabra que Leo hablaba me hizo acordar un viejo himno que no, los chicos no saben y no les voy a meter en el brete de tener que tocar, pero me acordaba de un himno que cantaba hace muchísimos años que dice: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él vivió, Él murió por mí, y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él